Hola amigos, buenas tardes en este jueves de 27 de junio de 2026. En el taller 140, Padres Buscadores e Hijo Desastre. Estamos 9 y saludo a Gris Díaz, que nos dice: buenas tardes, noches, profesor y amigas y amigos buscadores. Encantada de estar en este encuentro. Es un placer saludarles desde Honduras. A Angélica, que nos dice: buenas tardes, profesor y buscadores, un gusto saludarles. Paco Navas, buenas tardes, Fernando, y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Miguel Ángel Medrano, buenas tardes, querido Fernando, y a todos, amigos y compañeros, caminantes y buscadores. Saludos desde Guatemala. Shuga, buenas tardes, noches, a todas y todos, Fernando, y amigas y amigos, buscadoras y buscadores. Y Claudia Barba, buenas tardes, Fernando, y amigos buscadores. Speedy Dram, buenas tardes. Matías, hola, Fernando, y buscadores. Juan Gómez, buenas tardes. Bien, pues falta un minuto. Este tema es un tema muy bonito y muy apropiado, quizás para algunos buscadores. Arnaldo Hernández Viera nos dice: saludos cordiales desde San Juan de Puerto Rico. El Tucán Volador, saludos, profesor. Acabé de ver el taller anterior, ahora te comento. Ok. Juan Gómez, buenas tardes. Matías, hola, Fernando y buscadores. Vaya. Bien. He perdido cuántos estamos, pero no importa. Ya son las 8. Así que empezamos. Este tema me lo habéis pedido, me lo pedisteis hace unas pocas semanas y os animo a que, si os ocurre algún tema que os interese especialmente, decirlo, porque me ayuda a poner unos temas que sean pues prácticos para todos vosotros. En este asunto de padres buscadores, demonios, me sale una pantalla extraña que no, ahora desapareció. Pues hay algo que es seguro, y es que si a un buscador o a una pareja de buscadores les llega un hijo que deja bastante que desear en cuanto a comportamiento general, los padres no van a fallar en la tarea que van a emprender con el hijo. Eso está seguro. Ningún buscador dimite, deserta del camino, porque ya se ha dado cuenta por sí mismo que es mucho mejor seguir un camino que ir a la deriva a su aire. Otra cosa es el chico o la chica, el hijo o la hija. Y ahí pueden ocurrir dos cosas: que suba al nivel de superar la ética y convertirse en una buena persona, o que no pase eso, o que solo suba un poco. Pero hay algo que tenéis que tener bien claro, y es que eso no es responsabilidad vuestra, sino suya. Él es un ser humano, una persona con sus facultades potenciales, y pondrá en marcha aquellas que sea capaz. La responsabilidad vuestra es ayudarle lo mejor que sepáis. Y el tiempo dirá lo que va a suceder. Para que no desfallezcáis en una labor que tal vez sea de por vida, ojalá que no, ojalá que al cabo de un tiempo, pues no sé, 10 años, por ejemplo, pues veáis que ha salido de ese problema y es una buena persona, que sigue la ética y que
no tenga nada de reprochable. Pero para que perseveréis y lo paséis bien, yo diría que hacen falta 3 cosas. Propósito, constancia e idea clara del servicio. Vamos a analizar estas 3. Propósito. Digo 3 cosas porque hay una cuarta que ya se da por hecho, y es que el amor al hijo no va a faltar. Ese se da por descontado. Todos sabemos lo que los padres y las madres hacen por su hijo. De forma que el amor lo doy por hecho. Vamos a analizar los otros 3 factores. El propósito. Pues en lugar de considerar que es una adversidad, que es una, en cierto modo, faena de la vida, vamos a llamarle así, tened en cuenta que a lo mejor es vuestra misión personal en esta vida. Pocas cosas hay mejores que esta, que quede a vuestro cuidado una persona que necesita ayuda para evolucionar. Porque ese es el objetivo de la vida de todos y el objetivo, por tanto, de la vida de vuestro hijo. Y entonces, si os ha caído en vuestro hogar, o si te ha caído a ti, buscador o buscadora, que esto escuchas en tu cuidado, pues es muy fácil que no sea por casualidad. Es muy fácil. Y pocas cosas hay mejores que esta, más valiosas, más principales y de más efecto positivo en un ser humano, en él, la ayuda de sus padres. Quizás las evacuaciones, que significan sacar a una persona de la dimensión intermedia y guiarle hasta arriba, sea comparable. Pero está por ver cuál es más valiosa, cuál tiene más peso. Porque en la vida todos atravesamos, lo vimos el día pasado y lo veremos también hoy, diversas asignaturas pendientes y vamos aprobando una tras otra. El ayudarle a aprobar varias asignaturas y pasar varios niveles en una sola encarnación es un servicio impresionante que se hace a un ser humano. De forma que tomad conciencia de la misión que os ha sido encomendada. El que le ayudéis y pueda superar varias asignaturas con vuestro ejemplo y con vuestros apoyos es una tarea valiosísima para él, valiosísima, la más valiosa. Le estáis ahorrando sufrimiento en n-1 vidas, porque él solo, quizás, posiblemente, es fácil que superara un nivel, pero con vuestra ayuda puede superar más de uno. Para la constancia es importante que os arméis de paciencia, que seáis inasequibles al desaliento. Y para eso, que es importante que no tengáis una visión a corto plazo. Un problema de estos dura muchos años. No quiera el destino que os dure toda la vida, porque podréis estar seguros de que habéis triunfado antes, pero sí os va a durar muchos años. Y por tanto, no vale la visión a corto plazo. A ver si notamos mejora de aquí a Navidades. No, ni hablar, ni hablar. A ver si notamos mejora en los próximos 10 años. Ahí sí. Ese plan sí se puede hacer. Y para ver la mejora, apuntad en el diario cómo está la situación cuando empezáis. Cuando tomáis conciencia de vuestra misión,
de vuestro propósito y de la constancia que debéis tener. Apuntad los fallos que tiene ahora. Vamos a ver enseguida un repaso a las asignaturas pendientes que todos tenemos cuando empezamos allá abajo, en el nivel 1, siendo animalillos. Tomad nota. Y tomad nota también del volumen de su fallo. Valorad de 1 a 10, o como queráis. De 1 a 10 puede ser más que suficiente. ¿Qué asignaturas tiene pendientes y cómo de fuerte las incumple? Si se nota un poquito que incumple un poco una cierta asignatura pendiente, o si lo notan hasta los vecinos de arriba. Y en 10 años, haced una revisión de este diagnóstico con la misma hoja donde hicisteis la primera evaluación. A ver qué ha pasado en estos 10 años. Y entonces repasemos que las asignaturas que todos los humanos tenemos que superar, y añadimos una, es que para pasar del nivel 1 de el maltratador físico, incluso que mata, al maltratador psicológico, tiene que pasar la asignatura de llegar a ser humano, llegar a ser un ser humano. Porque la persona que, por ejemplo, el asesino en serie, el pederasta, el traficante de drogas, el asesino a sueldo, el que mata a su pareja porque no le obedece, casi me atrevo a decir que son animales, no son seres humanos. Y si tú te encuentras en la selva con un tigre, no pretendas convencerle de que tú eres un ser humano y te tiene que respetar, porque no entra en ese tipo de diálogos. Si tiene hambre, te matará. Pues así son los humanos del nivel 1. Si se les hace enfadar, si se les enfrenta a ellos, pueden llegar a matar. Por tanto, el que está en el nivel 1 y es capaz de hacer eso, podemos decir que no está en el nivel del ser humano, que está en el nivel de la bestia. Que no sea ese el caso. Pero esa sería la primera asignatura pendiente, para pasar del nivel 1 al nivel 2. En el nivel 2, maltrato psicológico, tiene que pasar la asignatura del respeto. Tiene que darse cuenta de que tiene que respetar a la gente que convive con él, a su pareja, a sus hijos. Y por tanto, no puede humillarlos, no puede satisfacer su orgullo a base de hacer sufrir a los demás. Esa asignatura del respeto la tiene que superar para pasar al nivel 2 y dejar de ser maltratador psicológico y pasar al nivel 3A. En el nivel 3A tendrá que aprobar la asignatura del libre albedrío, que sea libre, que no sea dependiente, que no sea obediente a lo que le dicen, sino que piense por su cuenta y decida por su cuenta. Y entonces estará en el nivel 3A. Luego tiene que pasar la asignatura de la ética para pasar del nivel 3A, perdón, del nivel 3B, donde ya está si tiene libre albedrío, al nivel 3C, con ética. Y luego tiene que pasar la asignatura de aceptar a la divinidad en su existencia, porque tenga una comunicación interior con un fondo elemental, inicial, que le diga que la divinidad es perfectamente compatible con su vida y dejar de ser ateo. Puede ser buena persona y ser ateo, pero no será buscador siendo ateo. Y entonces, que acepte a la divinidad y se convierta en buscador. Y entonces sí, entonces ya tiene la ética y ya está buscando una teoría, una ideología, una doctrina que sea más, que le satisfaga, que le llene. Y ya, no digamos si llega a las colinas de la perfección hacia la mitad de la rampa. Bueno, pues
Si esta es la trayectoria que tiene vuestro hijo, podéis saber qué asignaturas tiene superadas, viéndole. Y las que tiene por superar. E incluso ponerle una nota en cómo está en esas asignaturas. Y fijaros en la primera que le falta, en la primera que no tiene superada, que no tiene asumida. Ese puede ser el objetivo, que penséis, pero habrá que ser muy cauto a la hora de decírselo, porque ya o será mayor de edad o será mayor de edad. Y por tanto hay que decírselo sin agobiarle. Y al cabo de esos 10 años, anotad en el diario sus pequeños logros. Por ejemplo, el volumen de incumplimiento. A ver qué mejoras ha habido. Y daos plazo a otros 10 años. Veréis qué progreso ha habido. A lo mejor ha habido mucho progreso. Y no tenéis que pensar en 10 años, pero no importa. Plantearos una misión a 10 años. Y con esos logros, pues tendréis un elemento de satisfacción, de moral, de premio. Pero desde el principio, tened en cuenta que con su nivel no hará los deberes bien, no hará las cosas bien con su pareja, con sus hijos, con su familia, que sois vosotros, con sus hermanos. No lo hará bien y le veréis muchos fallos, pero darlo por imprescindible. No puede darse cuenta. Tiene que darse cuenta poco a poco, conforme vaya comparando vuestro comportamiento y el suyo. Le falta base. Le falta base. Para ti es fácil, buscador que esto escuchas, entender que comete fallos, pero él no lo ve. Él no ve que sea un deber el mejorar ciertos aspectos de su comportamiento. Está como ciego, porque nadie pensamos que hacemos mal las cosas. Nadie, ni el mayor criminal. Se justifica. La mente lo justifica todo. De forma que no podéis ser duros con él porque estaríais dejando de ver la realidad de vuestro hijo. La velocidad que él tenga es la velocidad de su mochila. Y él es, sobre todo, su mochila. Cómo decrecida está su esencia. Y cuanto menos crecida esté, más tenéis que sacar de la vuestra para mantener la constancia, la paciencia y el cariño. Tenéis que ser indesmayables, que no desmayéis. Y eso será vuestra prueba de servicio. De forma que estas cosas alimenten vuestra constancia. Daros cuenta de que es una misión, la vuestra. Y esta misión es muy importante para él y para vosotros, porque es muy hermosa. Es como si tuvierais ocasión de hacer una gran obra en la vida, en vuestra vida. Ya he dicho antes que quizás no haya otra mejor y también más dura, pero no será dura si conseguís no perder de vista que tal vez vuestra vida tenga ese propósito, que la constancia no os falle y que os deis cuenta de la situación suya, sus carencias, su dificultad, su ceguera, para no justificar, pero sí comprender.
los fallos que cometa y que no le falléis nunca. Puedo decir que conozco un caso muy constructivo, no de la familia, pero sí de alguien con el que he tenido mucha confianza, en el que una pareja de buscadores, los dos buscadores, afortunadamente, un hijo cayó en la droga y, o sea, bien caído, de los que roba en casa para comprarse droga. Y tuvieron que llevarlo a un centro de desintoxicación y estuvo allá tiempo, meses. Y lo dejó. Y con el apoyo de los padres, que siempre estuvieron a su favor, que siempre estuvieron a su lado, sin fallarle, el chico superó la droga y formó pareja, y formó un hogar, y tiene hijos. Y es una buena pareja, un buen padre y un buen hijo. Y los padres están encantados, como os podéis imaginar. De forma que situaciones que pueden darse por perdidas se pueden enderezar, siempre que el chico, el hijo, tenga un suficiente buen fondo, una suficiente crecida esencia, porque nadie mejor que él para darse cuenta de las angustias y los sinsabores del estar actuando pésimamente contra él y lo que se experimenta cuando uno sale de esa situación, de ese pozo, porque son pozos. De manera que tened en cuenta que al final ese hijo acabará arriba, en la meseta. El tiempo es lo que no es cuestión vuestra. El tiempo depende ni siquiera de la divinidad, depende de la persona, del hijo. Y ahí no tenéis mano. Solo os queda dar hasta que os fallen las fuerzas. Bien, pues esto era el tema de hoy. Vamos a ver algunos saludos que antes no he tenido ocasión de leer. Claudia Barba, todo perfecto. Carmen Martín, buenas tardes Fernando y a todos los del grupo que se mantienen buscando. Sandra Robert, buenas tardes querido Fernando y amigos buscadores. Yule Agabonda Norí Musus. Buenas tardes a todos, besos. Elena Álvarez, buenas tardes a todos los compañeros y a Fernando. Y Miguel Ángel Medrano. El servicio en esta dimensión, cuando se hace consciente de dicha tarea, no se siente como un peso, sino que se realiza con satisfacción, sin desesperación. Todo camina a su ritmo, efectivamente. Bueno, el servicio es el punto más alto del círculo positivo. Y no en vano está ahí. Ya hemos dicho que el servicio es lo más valioso que podemos hacer los buscadores. Nada como el servicio. Cada cual en el nivel en el que puede dar servicio. No os empeñéis en dar servicio. No vayáis, no estéis hambrientos de dar. Os llegará el momento, os llegará el tiempo. Prepararos, creced con la esencia, mejorar vuestro nivel de perfección, hacer las cosas magníficamente bien y ya os llegará. En un radio o en otro, en el que sea, pero siempre vais a poder dar servicio a la gente con la que contactáis, siempre. Y efectivamente, Miguel Ángel, no es ninguna tarea pesada, no puede serlo. Si es el mayor bien que se puede hacer, si es la mejor acción que se puede realizar, es una relación que es una acción que se realiza disfrutando del presente.
como eso, como un servicio a la humanidad. Y eso no es nada negativo. No puede tener ninguna connotación negativa. Porque si exigierais frutos, entonces estaríais cayendo en la posesión, ¿no? Hay que sembrar a voleo, a manos llenas y desentenderse del fruto, porque el fruto no es vuestro. El fruto es, en este caso que hablamos, del Hijo. Y Él es un ser humano tan independiente y tan autónomo como sus padres y, por tanto, tiene su camino. Tiene su camino y Él seguirá el camino que tiene, que es el que puede seguir, a la velocidad que puede hacerlo, velocidad que depende de su esencia. Y esa difícilmente la podemos conocer en profundidad. De forma que conformémonos con las cosas que se van logrando, aunque sea una miaja. Pero ya veréis cómo al cabo del tiempo se va a ir produciendo esa lenta mejoría. Esa lenta mejoría, porque el trabajo que se hace cuando se da servicio no es en vano. No es en vano. No cae en saco roto. Hasta el más bruto de los humanos, pues se da cuenta, aunque no lo reconozca, cuando está en presencia del bien y cuando él no actúa en sintonía con eso. Todo camina a su ritmo, efectivamente. Y no tenemos que preocuparnos del ritmo. El ritmo es el que depende de otra persona. De nosotros depende apoyar y no desfallecer. Hansel dice, buenas tardes, profesor y amigos. Antonio Cámara, ¿puede existir soberbia espiritual del buscador? Si tiene alguna asignaturilla pendiente, Antonio. Si tiene alguna asignaturilla pendiente que sería la posesión ideológica o un cierto complejo de inferioridad. La posesión ideológica es la posesión de las ideas, que uno está en un camino, ha aprendido las reglas, las practica, pero le parece que eso es una cosa estupenda para esparcirla por todo el mundo. Y eso, por ejemplo, tenía alguien que intervino en una religión y tenía soberbia espiritual. Le parecía que él era un genio y no era ningún genio. Y entonces, sí, pero claro, es que no era buscador, era una mala persona, que leyó algo y le pareció que eso que leía podía salvar al mundo. Y no es así, no fue así. De manera que existe, me preguntas, ¿puede existir soberbia espiritual en un buscador? Te diría, difícilmente en un buscador avanzado, en un buscador que ha superado las principales asignaturas pendientes. En un buscador primerizo, sí. Y en un no buscador, sobre todo. En un mal bicho, en alguien que todavía tiene muchas losas o alguna losa, sí, sí. Pero en alguien que tiene losas, en alguien que no se ha trabajado y que sabe un poquito y se cree que es el non plus ultra. De manera que no, Antonio, en un buscador no puede existir soberbia espiritual. Puede existir un poco de posesión ideológica. Ya hemos dicho que la posesión es lo último que se supera. Y la posesión ideológica no es la posesión de los comportamientos, sino la posesión de las ideas. Creer
que lo que uno sabe es algo magnífico que hay que esparcirlo por todo el mundo. No, hay que actuar en el entorno que tenemos y con las cosas, con los instrumentos normales, sin buscar destacar. No, Sonia Penayo, buenas noches, buenas tardes, Fernando y amigos, un abrazo a todos. Spider-Dram, estoy muy contento con la madre de mi hijo, porque si bien no la considero buscadora, no es en absoluto una persona poco evolucionada. Bueno, el próximo día vamos a tocar el tema de el análisis de los no buscadores, porque debemos aprender y debemos quizás perfeccionar nuestra postura ante ellos para no tener ninguna dificultad en el trato. Me alegro mucho, Spider, porque la relación con esa persona, con la madre de tu hijo, es la relación más difícil que tenemos los humanos con nuestra pareja, porque es el corazón de la cebolla y es lo que más nos afecta, en positivo o en negativo, según el comportamiento de una persona que no somos nosotros y en la que no tenemos mando. Solo podemos influenciar. Me alegro, me alegro. Es la mejor noticia que puedes tener. Sune Penayo dice, me despertó la divinidad. Me dormía por un tema de que aquí es siesta y generalmente se duerme aquí, pero ella fue más fuerte. Sí, creo que entiendo. La divinidad nos despierta cuando nuestra esencia está atenta. Si nuestra esencia todavía no está muy atenta, pues nos pasan desapercibidas cosas. Y quizás nuestros guías están, venga, a sacudirnos del hombro y nosotros no nos damos cuenta. En realidad es lo uno. Lo que nos empuja es lo uno. Lo uno de lo que en parte somos ya parte, en la medida de nuestro nivel. De forma que nos estamos, con todo lo que hacemos, con reglas, círculos, mente superior e inferior y todo esto, y corazón superior e inferior, estamos adentrándonos suavemente, poco a poco, en lo uno, en la perfección. Y vamos, pues, haciendo nuestros esas cualidades que tiene la perfección. Como somos humanos, tenemos altibajos. Y en la rampa hay altibajos. Pero conforme vamos subiendo, los altibajos son menos escandalosos y nos duelen menos, nos hacen menos daño. Luego vas a hablar de lo que yo estoy pensando. Sí, pues muy bien, Sonia. Si dices, se duerme aquí, y el aquí significa tu entorno, bueno, los entornos no hay que tomarlos como referencia porque son muy poco constructivos, poco edificantes. Tenemos que mirar hacia arriba y procurar mejorar, no para elevarnos sobre el entorno, sino para no dejarnos afectar por el entorno. El Tucán Bodador dice, pues profesor, yo al no haber sido nunca tan religioso, no experimenté las colinas de la devoción, o por lo menos con ese nombre, pero de seguro que he tenido contactos con el fondo. Bueno, ya sabéis que
yo ahora estoy haciendo hincapié en que cuando no se tienen experiencias de lo uno, cuando se tienen, cuando llegan las primeras, chocan, extrañan, asombran mucho. Por eso yo no quiero ser cauto, pero de todas formas no tiene mayor importancia cómo las llames, cómo las llamemos cada uno. Lo que importa es lo que se siente. Y lo que importa es que sigamos en el camino, vayamos perfeccionando nuestra esencia y ella ya llegará a percibir, a sentir con más fuerza la identificación con la perfección divina. Por tanto, pues adelante con lo que esté pasando. No nos empeñemos en calificarlo, sino que nos empeñemos en disfrutarlo, porque no va a desaparecer, como ocurre en los caminos incompletos. Tucán. O sea que me hace gracia lo de nunca he sido tan religioso. Nunca ha sido tan pleno. Sí, es muy difícil a la gente joven, y ya digo joven a los que son 30 años más jóvenes que yo y tienen ahora 50 años, es difícil haber experimentado las colinas de la devoción, porque eso es de otra época casi. Dice Xiané de la Fe, sin desarrollo humano de padres, muy seguro se heredará a los hijos pereza evolutiva y apatía espiritual. Bueno, es que, Xianés, aquí no confiamos mucho en la herencia cuando hablamos del nivel de evolución. No confiamos nada. La herencia es para otras cosas, pero para cosas tan profundas como el nivel de evolución, y tú hablas de la pereza evolutiva, pues, o la apatía espiritual, eso es más interno del ser. Está en su esencia, en su componente única, en la componente que recibió de la divinidad, en forma de semilla, en el trabajo que ella ha hecho para desarrollar esa semilla. Mientras que la herencia, yo diría que es más para el cuerpo. Es decir, el cuerpo físico, ahí sí, ahí interviene la herencia. Pero en lo que encierra el cuerpo físico, es decir, en la esencia, el frasco sí, el frasco depende de la herencia. Pero el contenido del frasco, aquí defendemos que no, que eso viene desde arriba, desde lo que consiguió ese ser humano en la ocasión anterior. Y en esa ocasión anterior no dependió de la herencia actual de sus padres. De forma que no te acompañó mucho, Shannon, en esa afirmación tuya. No se hereda de los hijos el nivel de evolución. No se hereda de los padres. Los hijos no heredan de los padres el nivel de evolución. Eso es propio de ellos. Es anterior a haber sido ni siquiera embrión de los dos gametos de los padres. Aunque, bueno, eso lo tienes que aceptar tú o no. Sí, Sonia, ya te entiendo, ya te entiendo. El Tucán Volador dice, haré mi tarea y volveré a ver el taller 67. Ya te contaré cómo me va. Sí, muy bien, no tengo ninguna prisa. Y dice Sonia, la evolución es un gran tema. Claro, es el gran tema. Es el tema principal. La tarea principal que tenemos es evolucionar. Todos. Unos se dan cuenta y otros no. Los que viven despistados, los que vienen con una mochila muy vacía, que apenas han aprobado
ninguna asignaturas pendientes de las que hemos dicho hoy, pues entonces dan poco fruto. Consiguen pocas metas, consiguen pocas mejoras y siguen, pues, en el nivel deplorable, discreto, pequeñito en el que están. El próximo taller hablaremos de cómo tratar con esas personas en nuestra vida diaria. Aunque ya hemos dicho cosas, pero vamos a detallar más y ser más concretos. Claro que es un gran tema, claro que es un gran tema. Y es bueno que nos demos cuenta, porque entonces dejarán de tener importancia las cosas que no la tienen. Sí, así es. Dice Gris Díaz, sin duda alguna, este camino me ha ayudado mucho para orientar a mis hijas. Por supuesto, requiere mucho compromiso, paciencia y perseverancia. Los guías nos ayudan mucho, sí, sí. Sobre todo a las emocionales y buenas personas. También ayudan a los mentales y buenas personas. Pero a las emocionales, las mujeres tenéis de bueno que habéis estado mucho tiempo practicando el corazón y dando amor. Y eso te hace crecer. Los hombres son más dedicados a otra cosa, más dedicados a la vida fuera del hogar, lejos de los hijos, lejos de la mujer y por tanto lejos del corazón. Y emplean poquito el corazón. Emplean poquito. Y eso les hace ser más duros. Y se apuntan menos a caminos completos, porque están más atrás. Y es lástima que en una sociedad machista en la que todavía el varón tiene prerrogativas y ventajas, aunque no esté adelantado en la evolución, el menos adelantado sea el que mande en la casa. Esa es una tarea que debiera corresponder al más adelantado, al más evolucionado. Y en muchas ocasiones la más evolucionada es ella, la mujer. Pero sí, requiere compromiso, paciencia, perseverancia, pero compensa. Como ya sabéis todos, compensa ampliamente. Por eso los buscadores debéis tener una autoestima por las nubes. De ninguna manera la autoestima baja, de ninguna manera. Dice Sonia Penayo, pudo haber sido los guías que me dio un sacudón para que no duerma. Si seguí todo el tema, no me pasó nada de lo que explicaste. Sí, el entorno de mi casa y mi ciudad. Sí. Los tiempos, Sonia, los tiempos no los sabe nadie. Igual que para conseguir pues, el poner en marcha el corazón superior depende de muchas cosas. Cuando hay un hijo que tiene problemas, que conseguir que mejore ese hijo depende de muchas cosas. Y esas cosas no están a nuestro alcance. No están. Por eso no tenemos que empeñarnos en que las cosas ocurran a una cierta velocidad. Siempre diré, no te preocupes de la velocidad. La velocidad a la que cada uno vamos es la velocidad nuestra, la esencial, la de la esencia, la del motor. Y esa velocidad es la que es. Y depende de lo que hicimos en épocas pasadas que ni podemos recordar. Por eso hay que aceptarla. Y sea la que sea, es la buena. Y tenemos que estar contentos con ella. No solamente soportarla, aguantarla, sino sentirnos identificados con ella y asumirla como propia y darle la bienvenida, aunque sea lento reta.
aunque sea lenta. Somos esa velocidad y somos ese motor. Angélica dice, profesor, me dijeron que para estar con mis maestros guías, prenda una vela, ponga un vaso con agua, un vaso con vino. ¿Estoy confundida? Totalmente. Totalmente. Esas recetas prácticas pueden dar una falsa confianza, porque son muy fáciles. Un vaso de agua, un vaso de vino. No, Angélica. No. Los trabajos con lo uno, los trabajos con la esencia, con la parte más profunda y más auténticamente nuestra, son trabajos con lo uno que se realizan no con vasos ni con líquidos, sino que se realizan en la tranquilidad y en la soledad de la estancia interna. Si me dijeras, ¿la meditación puede ayudar? Te diría, pues sí. ¿El yoga profundo, bien entendido, puede ayudar? Pues sí. ¿El Vedanta Advaita puede ayudar? Pues sí. ¿El taoísmo puede ayudar? Pues sí. Pero los vasos de agua y de vino, no, Angélica, no. No. De acuerdo en que habrá gente que diga esas cosas, pero no vas a encontrar mejora manejando líquidos. Tienes que manejar tu interior y tomar conciencia y, a ser posible, contactar con tus guías. Pero contactar primero con la cabeza, primero queriendo, proponiéndote libre albedrío, que ya tienes, y luego jugando con el corazón para que sean capaces de mandarte sus ideas o bien por la mente o bien por el corazón, pero que tus dos focos de recepción, tu corazón inferior y tu mente inferior, estén abiertos al diálogo con los guías. Es un trabajo más intangible, pero es efectivo. Ellos están deseando entrar en contacto con nosotros. Lo que tenemos que estar es atentos a sus mensajes. Tenemos otro taller pendiente de cómo dialogar con los guías. Lo que pasa es que tengo 4 o 5 temas pendientes y me hacen falta 4 o 5 semanas. De forma que, Angélica, hablaremos de esto en 2 o 3 talleres. Dice Sonia Penayo, en tu página web, La Verdad, Solo la Verdad, vi una vez un vídeo de la evolución del hombre y no lo olvido. Me parece estupendo para cuando me quiera explicar por qué los humanos seguimos como animales. Bueno, yo por ahora tengo 2 webs, ya estoy pensando en la tercera, pero en Sofía Originals se ponen temas de búsqueda, de mejora personal. En La Verdad, Solo la Verdad, es un almacén de producto terminado que era difícil expresarlo en tiempos pasados, en los últimos 4 años. Y tiene, me parece que son 3.600 artículos, si mal no recuerdo, o 2.600. Entonces, no lo sé, Sonia, no puedo saber a qué vídeo te refieres. Si lo tienes localizado, úsalo cuando te sea el momento oportuno. A mí se me da bien escribir y he escrito mucho y procuro dejarlo en un sitio o en otro. Dice Paco Navas, Fernando, ¿cómo saber si es buenismo o apoyo en general hacia los hijos? Bueno, es muy sencillo. Un buscador no puede tener buenismo. Un buscador es una buena persona que
ha aceptado la ética profundamente, que quiere, que su interior le pide que no conformarse con los meros mandatos de convivencia, que son lo que sabíamos antes, sino que le pide más exigencia, más plenitud. Por tanto, va a ser capaz de dar todo lo positivo que puede dar el ser humano a su nivel. Y por tanto, va a ser capaz de dar apoyo, comprensión, amor, ayuda a sus hijos. Y eso, solo visto por alguien que no participe de estas cosas, puede ser considerado buenismo. Lo que aquí hablamos, las reglas no son buenismo. Los círculos tampoco. Manejar las capacidades inferiores para con ellas contactar con los guías, tampoco. Y ya de las capacidades superiores ni te hablo, Paco, ni te hablo. El buenismo es otra cosa. El buenismo es lo que hace una mala persona que quiere aparentar que es buena persona. Eso es buenismo. Pero es superficial, barniz. Por eso no cae bien, no le cae bien a nadie, porque es ficticio. Este camino es exigente, por eso es solo para un 3% o menos. De forma que no. Tienes que distinguir entre el buenismo y el ser buena persona. Lo que aquí hacemos es lo segundo. No hay nada de lo primero. Paco, no hay nada de lo primero. Estate tranquilo. Lo que oigas aquí no será nada buenismo. Dices Piedra, me emociona recién, porque el tema me hizo pensar en mi hijo. Bueno, tened en cuenta que a los que estáis oyendo esto, previsiblemente nadie de los que os rodea va a estar más adelantado que vosotros. Hace no mucho me encontré con una persona que conocía desde que yo tenía 15 años, hace ya 60 y pico, y que tiene ahora 100 años. Y pude hablar con ella, porque está muy bien de la cabeza. Entonces, los mayores, los buscadores, los que hemos crecido, no vamos a encontrarnos con muy poca gente que esté más avanzada. Nos vamos a encontrar con gente que está menos avanzada. Y por tanto, a esos tenemos que ayudarles, que apoyarles, siempre que se dejen. Porque la mayor parte de esos que están menos adelantados no se van a dejar. Y por tanto, hay que dejarles. Pero a la vez ser independiente de sus acciones. Eso lo veremos con más detalle en el próximo taller. Que te emocione no es malo. Es piedra, no es malo, en absoluto. El Tucán Volador dice, enseñar al prójimo una tarea noble, más si es un hijo con problemas, a veces se da el resultado, otras no. No lo digo porque me cansé de enseñarle a mi hijo mayor que no debe fumar cigarrillos. Mira, he hablado, sin haber leído esto, he hablado de esa persona que he conocido de 100 años. La vi el martes. Hoy es jueves. Pues fue en un velatorio. En un velatorio de su hija, que murió de cáncer de pulmón porque fumaba. Y su madre,
con 100 años, tuvo que asistir al penoso espectáculo del velatorio de su hija. El tabaco es muy malo, muy malo. Uno se aficiona a él porque quiere hacer una comedia de cara a sus amigos. Y eso es vano. Esa comedia es vana, es inútil, es improductiva. No conduce a nada más que a perjudicar la salud del que fuma. Y entonces, pues, la generación mía, no, la de los anteriores, mis padres, mi madre no fumaba. Mi padre sí. Y mi padre murió del tabaco. Esa persona de 100 años que yo conocí cuando tenía 15 no fumaba. Su hija sí. Y su hija murió de cáncer por el tabaco. Y leí hace poco, también pues el martes o el lunes, que la estadística de mujeres que mueren de cáncer de pulmón está subiendo en picado. Y se verifica que la generación mía, las chicas fumaban ya, empezaban a fumar. En la primera generación que fumaron fue la de los baby boom. Ahora más todavía. Por eso esa chica era de mi generación y fumaba y ha caído. Es decir, que el tabaco es muy malo, pero no podemos entrar a hachazos contra el vicio de fumar. Tucán, ¿eh? No llegues a los 100 años y no verás lo que no quieres. Sonia, sí, claro, sí. Eso es lo que hace falta, que localicemos bien las cosas, que tengamos las ideas claras, que el mundo no nos engañe, que no nos den gato por liebre, que no confundamos a las buenas personas con las que no lo son tanto. Juan Gómez dice, no siempre es posible ayudar, lo intentas y te das siempre con un muro. Creo que cada uno debe aprender con los palos de la vida. No tengo hijos, hablo de un hermano. Sí, claro. Sí, es cierto todo lo que dices, pero hay una cosa que olvidas o que no hablas de ella. Y no hablas del nivel de evolución de esas personas con las que te das con un muro, que son como un muro. Hablaremos de eso el próximo taller. Para aprender de esos, Juan, nos pueden enseñar cosas, y tenemos que convivir porque son de nuestra sangre. Tenemos que convivir e incluso procurar hacer la vida agradable y ayudar si te lo piden. De acuerdo en que puedes entender que están haciendo algo mal y es tu hermano y quieres su bien, pero atención, el próximo día nos vemos, Juan. Angélica. Ok, sí, es obvio. Entiendo, profesor. Otra pregunta. Escuché en un vídeo de Saint Germain que no era obligatorio pedir a un guía para hablar con el universo. Bueno, es que aquí intervienen los vocabularios de cada escuela. Saint Germain, que era francés, si no me equivoco, pues fundó una escuela. Y hablar con el universo, pues yo sinceramente no sé lo que quería decir. Entonces, no te puedo profundizar ni te puedo responder porque cuando hablas de otra escuela, estás utilizando el lenguaje de otra escuela y yo no conozco ese lenguaje. Entonces, hablar con el universo, no sé si es hablar con la divinidad, dudo mucho que
alguien pueda decir hablar con la divinidad, entonces hablar con el universo no me encaja, no sé de qué estamos hablando. Pero con los guías se conecta telepáticamente o emocionalmente, según qué canal tengas más abierto y hábil, ágil, utilizado. Están ellos deseando hablar con nosotros. De forma que cualquier canal que abras, Angélica, va a funcionar. Pero no el primer día. No el primer día. Dice Juan Gómez, siguiendo lo anterior, mi hermano fuma, por ejemplo, y yo cada vez que le veo sé que me hago pesado, pero aún así le digo, y como si le dices a la pared, Juan, no, 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 no. Cada vez que le veo, yo se lo digo y me hago pesado. Bueno, pues me pega que eso es un poco de posesión ideológica. Y eso no es bueno. No es bueno. Debes dejarle. Debes dejarle. Y no ser pesado. Y no decírselo más veces, porque él ya lo sabe. Sí, es difícil. La posesión es lo último que se pierde. Y la posesión pequeñita, vale, gracias. La posesión pequeñita, la posesión ideológica, es la última que se puede perder. Y la última que puede perder un buscador. Un buscador solo puede tener posesión ideológica. A corregir, a corregir. Bueno, por cierto, he dicho que el próximo jueves, no, el próximo jueves que haya taller. Tenía que haber hecho el próximo taller. Ya sabéis que el próximo jueves no habrá taller. Tengo un compromiso fluctuante y no sé cuándo va a venir la persona a la que tengo que atender. Y por eso no puedo comprometerme ni el jueves ni ningún otro día. De forma que el próximo día no hay taller. En el próximo taller hablaremos del día, creo que es el día 11 de julio, hablaremos de ese tema que tengo ya decidido, que va a ser el cómo aprender de los no buscadores. Cómo los buscadores tenemos que aprender de los no buscadores. De forma que no hablaremos el jueves que viene, Juan. Hablaremos en el taller que viene. Sandra Robert, hola Sandra, nos dice, tampoco podemos hacer mucho si nuestros hijos fuman. Yo también les quise, no sé qué pasaba aquí. Yo también, vamos a ver, he perdido casi el... Yo también les quise enseñar cuando no eran adultos, pero ellos ahora los son adultos y siguen fumando. Y qué día me di cuenta que estaban. No se puede hacer nada si los hijos son mayores de edad. Yo tengo la frase de que hay que aprender a dejar de ser padres. Hay que aprender a estar así. Cuando los hijos tienen 10 años, están así. Y la madre manda. Pero cuando tienen 14, están así. Cuando tienen 16, están así. Y cuando tienen 18, están así. Si no están así. Eso ya depende de su nivel de evolución. Si están así, es normal. Y ya el padre, no, la madre no puede ponerse así, porque no. Solo conseguirá que el hijo se ponga de esa forma. Hay que aprender a dejar de ser padres y a dejar de querer influir en los hijos como lo hacíamos cuando tenían 10 años. Bien, amigos. Sandra Robert dice, teniendo posesión ideológica. Hasta el 11 de julio. A todos. Hasta entonces.